¿Cuál es el proceso básico para realizar un diagnóstico? El flujo de trabajo del Data Recovery Advisor comienza cuando se sospecha o se descubre la existencia de un error. Se pueden descubrir fallas de muchas formas. Cuando el sistema manda un mensaje de error, cuando manda alguna alerta, cuando se presenta algún archivo de rastreo, cuando la verificación de la integridad de los datos presenta alguna falla. Para poder iniciar este proceso, tenemos que iniciar una sesión en RMAN, y el flujo de trabajo del asesor de recuperación de datos, ya que has detectado o sospechas de algo, pues das inicio a una sesión para poder comenzar primero al diagnóstico. Y los pasos que se siguen son los siguientes. Una vez que hemos iniciado una sesión con RMAN, lo primero es que nos enumere las fallas, y para ello ejecutamos el comando list failure. Desde la línea de comandos lo ejecutamos y nos da como respuesta el siguiente informe: una lista de fallas. En esta lista de fallas podemos detectar que tenemos un grupo de archivos de datos faltantes y un archivo de datos con un bloque dañado. La salida indica el identificador único para cada falla. Por ejemplo, la falla para los archivos faltantes es el indicador o el ID 142. Y aquí nos puede decir que esta es una falla que debe de ser atendida de manera prioritariamente alta. Nos dice la fecha en que este ha sido detectado, y en este caso nos envía un pequeño resumen de cuál es la falla detectada. Tenemos algunos archivos de datos faltantes. Por ejemplo, observemos este caso en particular. Este sí se trata de un archivo muy bien identificado. Es una tabla System 01, en el cual nos dice que contiene datos corrompidos. Tenemos datos dañados. También nos está indicando que su código, su ID es 101, y nos dice que hay que darle una probabilidad de atención alta, con un status abierto, que significa que está listo para que pueda ser atendido. Este sería el primer paso, listar las fallas que tenemos guardadas. Y esto está precisamente en el repositorio donde se guardan las incidencias, del que hemos hablado brevemente. De forma opcional a la lista presentada anteriormente, la lista anteriormente nos presenta todas las fallas que se han localizado sobre esa base de datos. Podemos pedir que nos dé más detalles sobre cada uno de las fallas encontradas. Entonces podríamos ejecutar este comando list failure y que nos diga el detalle, y de alguna manera nos da información un poco más amplia, tanto de el 101, que era los datos, los archivos que nos hacían falta. Nos está diciendo que contiene uno o más bloques corruptos, y también el 104, que se aplicaba sobre el archivo de la tabla System 01, que nos está diciendo que también tiene un dato corrompido, datos corrompidos. Esto sería de manera opcional, si quisiéramos ver un poco cada uno de ellos y a más detalles. Por ejemplo, quienes tienen la falla 101, o en su caso quienes tienen la falla 104. Nos aparecerían
de manera ya más selectiva. Podía tenerse la sospecha que hubiera fallas que aún no han sido diagnosticadas automáticamente por la base de datos. Entonces es recomendable ejecutar una validación de manera, digamos, manual. Para ello ejecutamos el comando de validación de la base de datos, que ya en temas anteriores se había tratado, y lo hacemos por supuesto desde el RMAN, desde el modo de línea de comandos. En este ejemplo se está haciendo una validación de la base de datos y nos va a presentar un listado. Aquí solamente se cortó la imagen porque es una lista, por ejemplo, podemos saber de todos los archivos que pertenecen a esa base de datos. Va a ser un análisis. Aquí lo que se está mostrando es cuáles son los archivos que están entrando para realizar esa validación de la base de datos, y marcamos de manera especial este archivo, nuevamente el System01, para utilizarlo como el ejemplo que nos proporciona en el documento con la que he hecho referencia. Si al validar esta base de datos se detecta un problema, entonces RMAN inicia la ejecución de una evaluación de falla. Si se detecta un error, RMAN lo registra en el repositorio de diagnóstico automatizado, donde el recuperador de datos, si ya está registrado, posteriormente podría tener acceso. De eso se trata esta validación manual. Supongamos que encontramos que hay un archivo que no se había detectado que tuviera una falla. Ahora sí se detecta, y cuando se detecta la falla que ha sido diagnosticada, se guardan en el repositorio automático para que a partir de ese momento el recuperador advisor pueda posteriormente tomar esa información, validarla con sus posibles respuestas o soluciones para dar atención automática, y esa sería una ventaja. El comando que se ejecuta es que valide, y aquí nos está diciendo que se brinque algunos archivos que pudieran no existir. Si recordamos el ejemplo pasado, aparecía la falla que indicaba que faltaban algunos archivos. Entonces esta validación de la base de datos, que fue ejecutada de manera, por decirlo así, manual por el usuario, advierte que si le hacen falta archivos, que lo brinque. La salida, lo que está mostrando es el archivo System01, que es una tabla de datos. Nos va posteriormente a marcar un error, por eso lo estoy señalando de esta manera. En el reporte que nos está dando el listado de una vez que se hizo la validación de la base de datos, nos está marcando que precisamente el archivo que anteriormente había indicado, por eso lo marqué, nos está presentando una falla, y dice que el problema que tiene es en un bloque que ha sido examinado y que está corrompido. Este reporte, aquí no lo estoy presentando, presenta que hubo dos archivos que tienen problemas, dos archivos de datos, y este viene siendo el resumen final. Entonces, cuando se hizo la validación porque se tenía una sospecha, resultó que sí, que el archivo System01 había tenido recientemente
un daño, y en este caso marco que es en el bloque de los datos. Paso número 3. Una vez que se han proporcionado ya los diagnósticos de qué es lo que está mal y que además ya se identificaron algunos errores que estaban de manera automática y a otros que automáticamente aún no se habían identificado, entonces se puede proceder a determinar cuáles son las opciones que se tienen para que lo que se indicó pueda ser reparado. Para ello, si se desea ya conocer cuáles son las opciones, porque aquí todavía no se va a reparar, muestra las opciones y le dará la oportunidad al usuario que él decida cuál es la que más le conviene. Es desde la línea de comandos ejecutar el comando advice failure, y una vez que este se ejecuta nos va a dar el siguiente reporte. Lo que aquí podríamos empezar a destacar es que nos da dos opciones. Una opción que viene siendo de manera manual y una opción que nos permite de manera automática. ¿De qué? Precisamente de las fallas que se habían encontrado. Volvemos a repetir lo mismo, la 101 y la 142 de algunos archivos que no estaban, la 101 de una tabla que contenía un bloc dañado. Se analiza y se da las opciones. Cuando se utiliza este comando, el advice failure muestra las opciones para la reparación. Después de que se ejecutó, obviamente, el advice failure. Cuando se ha apropiado el comando advice failure, presenta una lista de opciones de reparación manual o automática. Las opciones manuales, estas, que se clasifican como obligatorias, o también hay algunas que pueden ser opcionales, aparecen primero. En algunos casos, una solución manual opcional podría evitar acciones más extremas, como puede ser, como en el ejemplo de esta presentación donde mostraba que sucedió algo y el administrador de base de datos intentó inmediatamente restaurar la base de datos sin saber cuál era el diagnóstico. Entonces, ahora ya que se tiene el diagnóstico, permite que uno pueda decidir, y ahí entra por supuesto el conocimiento y la experiencia del administrador de la base de datos, que seleccione una opción manual, evitando, por ejemplo, hacer algunas acciones extremas como la restauración o la recuperación de archivos, que en general podría consumir más tiempo. Como una regla general sugerida, se recomienda que se utilice la técnica de reparación que tenga menor efecto en la base de datos y la menor posibilidad de error, como una guía de cuál sería lo que mejor existe. ¿Qué nos está diciendo este archivo, este reporte? El reporte presenta las dos fallas: por un lado los archivos faltantes y por otro lado los archivos dañados. El comando no enumera las acciones manuales obligatorias, pero sugiere asegurarse de que el archivo de datos faltante no se haya renombrado o eliminado accidentalmente. Es lo que sugiere. La opción de reparación automatizada, la que es la opción automática, implica la recuperación de medios de bloque, la restauración y la recuperación de archivos de datos faltantes. Por otro lado, al final, este mismo comando advice failure nos numera la ubicación de cuál es el script que en todo caso se podría ejecutar si se selecciona la opción para poder dar solución a la falla presentada. Aquí se tendría precisamente el script que indica las acciones que va a realizar
en caso de que se desea atender posteriormente las fallas. El paso número 4. Ya que nos han presentado las opciones que tenemos para poder reparar, ahora se trata precisamente de hacer la reparación, de ejecutar la reparación. Y aquí el comando que vamos a utilizar es el que repare precisamente las fallas. Lo que destaca en esto es la oportunidad que ahora nos dice si queremos que se ejecute de manera automática la recuperación o si queremos proceder a utilizar una opción manual. Cuando ejecutamos en línea de comandos este comando, nos va a presentar precisamente como un resumen de cuál es la estrategia para reparar precisamente lo que en el listado anterior y lo que nos recomendó. Nos dice cuáles van a ser precisamente las alternativas. Nos pregunta si queremos optar por la forma automática o si queremos optar por la forma manual. El Advice Failure sugiere reparaciones manuales y sugiere que pruebes primero esas. Si las reparaciones manuales no son posibles o si no reparan todas las fallas, entonces puede utilizar en el Repair Failure para corregir automáticamente las fallas sugeridas, que en este caso es lo que estamos ejecutando. ¿Cuáles fallas? Las que el Advice Failure el anterior ejemplo, Advice Failure, nos recomendó. De forma predeterminada, el Repair Failure, el comando que estamos ejecutando, solicita que confirmemos antes de que comience a ejecutarse. Podemos suprimir la solicitud de confirmación especificando el comando no prompt. Una vez que comience a ejecutarse, el comando indica la fase actual de la recuperación. Dependiendo de las circunstancias, RMAN puede solicitar una respuesta. Después de ejecutar una reparación, RMAN reevalúa todas las fallas existentes en la posibilidad de que hayan solucionado todas durante esta ejecución de este comando. Mientras repare unas fallas, siempre que sea posible, RMAN toma un archivo en línea, lo restaura y lo recupera, e inmediatamente lo vuelve a poner en línea nuevamente. Puede reparar fallas para una base de datos, para un espacio de tablas o un archivo de datos seleccionado. Antes de realizar una reparación, normalmente es recomendable realizar una vista previa especificando la opción de Preview. Es una opción que tenemos antes de darle sí repararlo. Todavía vamos a ver qué es lo que va a reparar. Si no se especifica una opción de reparación en particular, lo que hace RMAN usa la primera opción de reparación que haya sugerido el Advice Failure. O sea, anteriormente lo ejecutamos, nos dio una opción. Si no le decimos lo contrario de manera automática, pues entonces RMAN decide que va a ejecutar lo que el Advice Failure le acaba de indicar. Por defecto, el script de reparación se muestra en la salida estándar. Se puede utilizar el comando spool para escribir el script editable cuando lo queremos hacer de manera manual. Una vez que el comando que se ejecutó terminó de hacer la restauración, que ya se hizo la recuperación,
nos muestra la información de lo que acaba de, digamos, reparar. Y nos está indicando, en este caso en particular, que la falla que iba a reparar se ha completado. Nuevamente la falla que se tenía guardada en el repositorio automático ahora se actualiza y la está sacando de allá para indicar que esa falla ya no existe en el repositorio. Aquí podemos observar que ya nos está diciendo que acaba de completar sin ningún error. En caso de que hubiera todavía alguna falla, pues no lo indicaría. Nos está diciendo que alteró la base de datos que estaba trabajando, que restauró los bloques de datos que estaban mal, que eran precisamente del archivo que anteriormente se había detectado, que era el de la tabla de base de datos. Bueno, pues finalmente ya se hicieron los pasos, ya se procedió por parte del usuario, aceptó que se recuperara, y entonces ahora en el paso 5 sugiere que vuelvas al primer paso, nuevamente que vuelvas a mostrar la lista de fallas que existen, para que con esto el usuario se dé cuenta que las fallas que acaba de atender ya dejan de existir. La realización de los pasos para diagnosticar y reparar fallas en un orden diferente al que aquí se ha presentado, el documento base a que he hecho referencia comenta que si no lo haces en ese orden puede presentar errores, muchos errores. En caso de que, por ejemplo, tuvieras algunas fallas que no quisieras atender, o que quisiera atender en un orden diferente de su prioridad, entonces sugiere que puedes cambiarlo. Hay un comando que se llama change failure, que se utiliza precisamente para cambiar las prioridades de las fallas. Habíamos mostrado un ejemplo donde nos aparecía una prioridad de atención alta. Podríamos, si interesaba al usuario por alguna razón particular, cambiarla a una prioridad más baja, pero se tiene que indicar, porque si esto no se sigue, entonces la referencia dice que presentará muchísimos errores. De esta manera hemos podido ver la importancia que tiene el diagnóstico, la forma en que podemos ver el diagnóstico, la forma en que nos sugieren que podamos atender los errores que en el diagnóstico se indiquen, un proceso de cómo hacer paso a paso para que lo que hemos diagnosticado lo podamos corregir y irlo sacando precisamente del repositorio automático donde se guardan las incidencias, las fallas, pues ya no existe.